¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones Incómodas, esas conversaciones que nadie quiere tener, pero que están necesarias en la vida cotidiana, con nuestras relaciones, con nuestros hijos y pues viniendo ya la fecha del Día del Padre, decidimos hablar de este tema que pudiera tocar muchas fibras sensibles, ¿no? Que de repente pudiera ser como para mí un poco frágil, pero nos pareció muy importante hablar de esto porque creo que le damos mucha relevancia al Día de la Madre, le damos mucha relevancia al papel de la mamá dentro de la vida de una persona o de un niño, pero poco se habla del papel de un papá. Un papel que ha trascendido a través del tiempo, porque antes era el papá que regañaba, que corregía, que llegaba a la escena tan marcada, ¿no? De un papá que llega a casa y de manera inmediata la mamá le dice, y tu hijo hizo, y regáñalo y castígalo. Entonces pareciera que el papel de papá se reducía únicamente a corregir, únicamente a regañar. Era como la persona que metía el orden, pero no tenía nada que ver con el apapacho y el amor. Y tal vez a través del tiempo un poco ha cambiado, o un poco mucho ha cambiado la figura del papá, en donde ahora se aplaude y reconoce a un padre que es presente, a un padre que conecta con sus hijos, a un padre que se atreve a pasar de ese límite físico en donde ya hay apapachos, en donde ya hay besos de padre a hijos. Es por eso que he invitado hoy a Psic Paco Rosales para estar con nosotros y platicarnos de pues muchos temas que abarcar en cuanto a la paternidad. Primero que nada, ¿qué es ser un buen papá? ¿Qué también o cómo saber que también lo estamos haciendo? Y cómo manejar el papel de padre que de repente se vuelve complicado en una modernidad en donde ya hay tantas familias reconstruidas y entonces solamente te toca ver a tus hijos los fines de semana porque eres el papá divorciado, pero no sabes si corregir o no corregir, si educar o no educar, si consentir o no consentir, y se vuelve esto un regadero. Entonces, para que paternar sea mucho más sencillo y podamos tener una figura más presente del padre, Psic Paco Rosales. ¿Cómo estás, Psic Paco Rosales? ¡Ah! Es Hola, nuestro hola. primer episodio juntos. Siento Es que te nuestro... conozco. ¿Sí? ¿Será? Siento que te conozco de ¿Y atrás si no tiempo. nos vamos a conocer? Me encanta, y además porque tú ejerces una figura de papá que para mí, lo quiero comenzar por ahí, cuando te conocí y empecé a ver esta dinámica con tus hijos, sí fue muy sorprendente porque yo decía, no puedo, o sea, él me decía así de, no, mis hijos no usan dispositivos, y yo como, ¿qué? Pues, ¿cómo? ¿Y qué hacen? Y poco a poco me fui dando cuenta de que sus niños que no usan dispositivos estaban como desarrollando muchas habilidades artísticas, costuran, dibujan, hacen muchas manualidades. Es decir, me fui dando cuenta de que hay un abuso de los papás al querer consentir y se olvidan de educar, o se van a la otra esquina, ¿no? Así es. En donde van a educar, pero a través de una violencia, a través de gritos, a través de regaños. ¿Qué tan difícil ha sido para ti compensar ese balance? Híjole, esa entrevista para mí. Pues de todo Sí. un poquito, sí, de todo un poquito. Mira, ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Lo que tú logras ver es todavía un proceso, no es el resultado. Evidentemente, no sé, incluso vamos a hablar del orden generacional. Porque tú puedes ver todo esto, pero si tú le preguntas a mi papá, sobre todo mi papá, va a decir que yo soy muy duro con mis hijos, ¿sabes? Entonces, es la perspectiva la que va cambiando. Fíjate que antes de responderte esta pregunta, hay algo muy, muy cierto hoy en día, y es que la figura paterna ha sido castigada, severamente castigada. ¿Cómo castigada? Por supuesto. Mira, para muestra solo basta con que abran las redes sociales y todos estos memes que están saliendo en función de, híjole, miren, así está el centro comercial porque van a comprar para el Día de Padres, ¿no? Vacío. Vacío, totalmente vacío, está castigado, porque el hombre en la sociedad actual difiere un poquito contigo, no es el hombre que apapacha, no es el padre que apapacha, es una figura, es una imagen que ha sido muy castigada, porque o somos los ogros, o Los malos. somos los ausentes, o somos los irresponsables, ¿ok? Wow. Entonces ha sido demasiado castigada la figura del padre. Es cierto que por constitución psíquica somos muy diferentes a ustedes mujeres, nos constituimos psíquicamente de otra manera, al grado, y esto lo he hablado en otros espacios contigo, la madre forma el vínculo con el niño desde su gestación. Nosotros, papás, tenemos que crear el vínculo desde afuera.
Por eso inclusive en las familias reconstruidas, a mí me es más fácil construir un vínculo hacia los niños y a ti te fue más difícil construir un vínculo hacia mis hijos. Ujú. Por lo mismo, porque sí o sí hay este recelo. Entonces, partiendo de esto, porque insisto, ha sido muy castigada la figura del padre, y para muestra estos memes, cuando hay memes porque hay un dejo de verdad. Claro. Eso es lo que he aprendido de las redes sociales. Si hay un meme es porque está ese dejo de verdad. Entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil ha sido para mí? Ha sido muy difícil. Si te hablo como papá, ha sido muy difícil porque yo puedo ser amoroso y aquí se empiezan a complejizar muchas cosas. Mi papá me decía, en algún momento me dijo, me da mucho gusto porque yo veo que tú demuestras cariño a los niños porque es algo que yo no hice. Porque también es cierto que se tiene esta falacia y es un punto de irresponsabilidad en donde decimos, es que mi papá o mi mamá no fue cariñoso conmigo, entonces yo por eso no lo soy con mis hijos. Ujú. No, espérate, alto. Mis papás no fuman y yo fumo, Claro, ¿ok? claro. Mi papá pudo no haber sido cariñoso, pero lo que no se dan cuenta es que me dio las herramientas para yo poder hacerlo, ¿ok? Siempre buscamos una linealidad o siempre buscamos un efecto-consecuencia, una causa-efecto. ¿Ok? Entonces, no ha sido nada fácil. Es cierto, yo puedo ser muy amoroso con mis hijos, con mis hijas, con los niños en general, pero también tengo una estructura bastante, vamos a decirlo, Militarizada. militarizada. No nos pusimos de acuerdo. Militarizada al grado de que tú llegaste a regular esa parte. Tú llegaste a dar el apapacho amoroso, el consentimiento, la puesta de límites desde otro sentido. ¿Ok? Digamos que estábamos como en el extremo, ¿no? Y aquí a lo mejor contaremos un poco de nuestra privacidad en casa, pero estábamos en un extremo absoluto. En una Totalmente. esquina estabas tú, que tenías como todo muy militarizado, y es que de verdad, o sea, al punto en el que él dice, no, no van a comer helado. Y jamás imagines que sus hijas van a decir, pero papá, pero un poquito, pero ¿por qué? Pero jamás, o sea, no hay negociación. Él dice, no vas a comer helado, y ellas ni siquiera preguntan el por qué, no entienden que la orden es no vas a comer helado. Y nos vamos al otro polo, al otro extremo en donde estaba yo con él. No vas a comer helado, pero mamá, bueno, pero solo un poquito, ¿eh? Entonces, equilibrar esa parte ha sido difícil. Totalmente. Tanto para ti, aflojarle un poquito a la tuerca de tu militarización, como para mí, apretarle un poquito al regadero de amor que tenía en donde no había ya un límite o un control. Así es. Y mira, es muy difícil para nosotros liberarnos de la figura ya estandarizada. Crecemos, vamos creciendo socialmente, familiarmente, con esta figura de ser el que grita, el que regaña, el que pega, el que castiga, el que frustra. Y si me lo preguntas a modo personal, ha sido muy difícil despegarse de eso. Despegarse de ese papá que, ¡ah!, Que corrige. ¿sabes? Que corrige pero bajo la euforia. Aunque si bien es cierto, desde la parte psicológica hay una diferencia entre el papá que frustra y el papá que pone límites. A ver. El papá que frustra es aquel papá que, y en su momento lo he logrado, no lo he logrado, lo he llegado a hacer. Y tú me has puntualizado, mis papás me han puntualizado, inclusive las propias niñas, en el sentido de que creamos miedo. Y Ya no se te pensamos, puede contar nada porque qué claro, tal que te enojas, papá, pero ¿no? pensamos que porque me tengan miedo me tienen respeto. Y ojo, no es lo mismo. Si yo funciono desde la frustración y genero miedo, no va a haber confianza, me van a hacer caso, pero no desde el respeto, sino desde yo no quiero sentirme por lo que tú haces. Ujú. Y hay otra muy diferente, desde lo que trabajamos día con día, porque no es fácil, y es desde el ser una figura de autoridad. Y poder decir, no se hace y no se hace, llevando a cabo las consecuencias de los límites que vamos a poner. Y tú lo has visto, si es un no vas a comer helado porque no hiciste caso, aunque sea 1000 veces papá o Paco, es no vas a comer helado. Que ahí es donde aflojamos regularmente, ¿no? Regularmente es donde aflojamos. Entonces, Bueno, donde aflojo yo, para ser honesta. la puesta de límites, Freud lo hablaba en el texto de Tótem y Tabú, y hablaba del padre de la horda, ese padre que era respetado. ¿Ok? La figura paterna ha pasado por muchas transiciones.
Ha pasado desde ese padre de la horda en donde desde el orden totémico era el que se respetaba. Y El que no se veneraba. el que se veneraba, el que no había un acceso. Inclusive en las tribus, en antiguas tribus, ese hombre es el que, ojo, esto va más allá de violencias hacia mujeres y todo eso. Estoy hablando de la transición de los padres. Era ese hombre que poseía a la mujer y nadie más podía poseer a esa mujer, ¿ok? Porque se respetaba. Esto se va transicionando justamente a la función paterna. Y desde ahí Freud agarra la parte simbólica para decir, el padre es el que instala la prohibición del incesto. Es decir, ¿cuántos padres cumplen realmente la función de la prohibición al incesto? No solo desde la parte sexual, sino ¿cuántas familias hay en donde el hijo es cómplice de la madre y cuando se va el papá es un, sí, sí, está de enojón, déjalo, así es, pero ahorita que se vaya, ya te voy a dejar comer las palomitas. Ahorita que se vaya, déjalo. Es que eso es lo que trata de evitar la función paterna. No estamos hablando del padre como tal, ojo, porque también es cierto que hay familias en donde no existe el papá biológico, pero la función paterna incluso la puede ejercer la mamá, O un abuelo. o un abuelo, o un tío, Ujú. insisto, es función. No estamos hablando de la representación biológica de un hombre, Ujú. sino de esa función paterna, porque muchos hombres no tienen la función paterna y entonces ellos mismos propician a que no haya la ley de prohibición al incesto. Muchos padres, y me ha llegado muchísimo, es muy desafortunadamente puedo decir que es muy común, que si entonces mamá dice, estamos enojados y se jala al hijo a la cama, el papá dice, pues que se queden ahí, yo me voy al cuarto de mi hijo. Y Juego. en este juego, en este falso empoderamiento de decir, te voy a castigar yo también, entonces comienza a haber la unión entre la complicidad de mamá e hijos y la función paterna se disipa. Y es ahí en donde, claro, ahí sí podemos decir que se ha banalizado esa función paterna. Pero nadie nos enseña a ser padres. Nadie nos enseña estrictamente a cumplir esa función paterna. En tiempos modernos, en tiempos de este neoliberalismo, los papás, pues tenemos que trabajar mucho, tenemos que dar dinero y llegamos cansados y entonces, como tú decías, ahí está el dispositivo. Para poder ejemplificar un poquito esto que dices de las niñas que costuran, que dibujan, que esto y que el otro. Ojo, hace mucho dejé de bañarme en narcisismo al decir, sí, mis hijas dibujan muchísimo. Sí, es que mis hijas son bien portadas. Porque no sé hasta dónde es una consecuencia eh, buena, o un efecto bueno. Porque desde la mirada desde afuera uno dice, wow, qué niñas tan más educadas. El proceso no fue fácil y me equivoqué muchísimas veces, ¿sabes? Hoy por hoy lo que yo busco con los varones que están ingresando a consulta es evidentemente poder decir, hey, tienes que estar presente. En algún momento llega un papá y me dice, pues si ella quiso separarse ahora la voy a castigar y no le voy a dar dinero. Digo, a ver, alto. Alto, ¿cómo que no le vas a dar dinero y la vas a castigar? Es tu hijo. No estamos hablando de que vas a castigarla porque tomó la decisión de que te dejó porque fuiste infiel. Claro. O sea, y aparte de esa contradicción, es hacia tu hijo es el rebote. Y entonces que vaya a buscar ella al niño y que lo padezca. A ver, el que se va a solear va a ser tu hijo. ¿En dónde está la función? El padre no es el que castiga. El padre es el que pone una limitante. Oye, pero qué difícil en estos tiempos modernos, en donde papá regularmente trabaja mucho, compensar esa parte, ¿no? Porque efectivamente el tiempo de crianza para mamá o para papá va siendo muy reducido y Sí. se reduce a un par, acaso y con suerte un par de horas, en el que la culpa nos mueve y desde ahí no logramos criar bien. Es decir, nos fuimos a trabajar mamá y papá todo el día, si acaso nos vemos para comer y 2 horas y muy rápido y sale, vale, va, y apenas me contó cómo le fue en la escuela, y en la noche te veo ya nada más para darte un beso y dormir, y a lo mejor ya me di cuenta de que no hiciste la tarea, pero es el único momento que nos vamos a ver cómo lo voy a regañar.
O al revés, ¿no? Es el único momento donde nos vemos y te voy a súper regañar. ¿Cómo medir hasta dónde dar límites, consecuencias, poner barreras con ellos, educarlos correctamente y hasta dónde darles amor? ¿Cómo saber compensar o equilibrar la culpa que también existe en papá, porque se habla mucho de la culpa en mamá, pero la culpa que existe en papá con una buena crianza hacia los hijos? ¿Cómo lo equilibramos? De entrada, quitándonos nosotros mismos los propios estragos. O sea, mi historia familiar no la voy a ver reflejada en los niños, en mis niños. Ok. ¿Ok? O sea, estamos hablando ahí de también estos patrones que al inicio lo decías, se repiten casi sin darnos cuenta, porque muchos de nosotros dijimos, yo no voy a ser como mi mamá, yo no voy a ser como mi papá, y oh sorpresa, de repente nos cachamos en una escena que dices, ¡Ah! Esto es un déjà vu, yo ya lo viví. Y recuerdas que este padre en el que te has convertido era también tu papá. Totalmente, totalmente. Nosotros no podemos comenzar a tener esta función paterna sin antes haber trabajado, haber sanado como hijos, ¿sabes? Ujú. Porque es muy fácil comprarle el speech de decir yo no voy a ser como mi papá. Y entonces si mi hijo me pide 20 juguetes, le voy a comprar 20 juguetes. Mm. ¿Por qué? Porque yo cuando salía con mi papá no me compraba mis 20 juguetes. Entonces no se trata de ahí. Creo que tengo dos ejemplos muy, muy específicos, como para dar a conocer y ver en dónde podemos mediar. En algún momento, uno de los niños, eh, eh, Uno de los muchos niños que uno de los tenemos. muchos niños que tenemos, en específico niña, se juega diferente este rol. Eh, una de las niñas no hace caso, se pone irreverente y en su momento yo te digo, ay, espera, por ahí no. Y entonces no es necesario gritar, insisto, nos podemos equivocar y ahorita les voy a dar un tip sobre eso. eh, y podemos decir, hey, lo vas a hacer. Y en este momento vas y te quedas en tu cuarto. Uf, ¿Te acuerdas de esa escena? sí, claro. Y entonces todos seguimos conviviendo hasta el grado en el que ya baja, llora y de repente se acerca y me dice, ¿cómo fue que me dijo? No, no te dijo nada, nada más se No. te quedó viendo. Se me queda viendo Con ojos de con gatito de ojos así Shrek. de... no, sí me dice algo. Y me dice, ¿me disculpas? Ojo, la falta no había sido hacia mí. La falta había sido hacia una contestación violenta hacia alguno de los otros miembros de la familia. Y entonces es, ¿me disculpas? Y es ahí en donde yo puedo decir, ok, no se gritó, no se pegó, no se castigó, no se violentó, solo se retiró un poquito el amor y entonces eso duele. Por supuesto que eso duele, ¿sabes? Se quitó un poquito el amor. Aquí en casa hemos hablado mucho de eso porque justo yo soy muy desbordada de amor y en ese desborde pierdo fácilmente los límites. O en las ocupaciones, y lo platicábamos anoche, es muy fácil que a mí me vean la cara de tonta, ¿no? Porque justo me conocen que multitask no soy. Entonces de repente yo puedo estar trabajando y si dije, no se va a comer helado hasta después de la comida, hasta después de que se acabe en su platillo, pero ya me ven trabajando, llegan y me dicen, X, yo no escucho, porque obviamente yo estoy trabajando, y justo ayer lo vivimos, ¿no? Donde de repente volteo y le digo, ¿qué haces con el helado? Y todavía me volteé a ver así como de, pero si tú me dijiste, pero si tú me diste el permiso, y yo, ¿en qué momento? Si yo estaba tan clavada. O sea, a lo que voy es que poner límites se vuelve muy complicado, justo porque no tenemos los tiempos, porque estamos cansados y porque nos agarran clavados en la chamba. Entonces, pareciera ser que maternar, paternar, criar en general a los hijos necesita de todo nuestro empeño, de todo nuestro enfoque y de toda nuestra presencia. Y esto me lleva al siguiente punto. ¿Cómo o qué es ser un padre presente y conectado con los hijos? Porque hay muchos papás que podían decir, no, si yo sí llego a comer todos los días, soy un padre bien presente. No, si yo no falto a ninguno de sus eventos, soy un padre bien presente. Pero a lo mejor no está ejerciendo realmente su paternidad a través de un vínculo saludable. Sí, sí vas a comer todos los días a tu casa, sí, sí llegas a todos los festivales, pero sabes quién es su mejor amigo, sabes qué es lo que le duele, qué es lo que le molesta, a qué le tiene miedo, cuáles son sus anhelos. ¿Cómo entonces conectar verdaderamente con los hijos? Conectamos con los hijos igual a través de conectar con la pareja o con la mamá. A ver. Porque justamente
no tenemos el tiempo, pero sí lo tenemos. Y esto es una ambigüedad. Por un lado, sí tenemos el tiempo porque nos sentamos a ver el celular, pero lo disfrazamos en, es que es mi tiempo personal, es para relajarme. No, sí, claro. Tenemos el tiempo para echarnos una cervecita, pero es que también la necesito porque estoy relajado. Tenemos el tiempo, digo, yo no veo el fútbol, no me gusta el fútbol, pero muchos es el partido porque es mi tiempo para relajarme. Lo merezco, Lo merezco. Yo ya trabajé todo el día, ¿no? Entonces, sí tenemos el tiempo, ¿ok? Tú sabes perfectamente que no me gustan los juegos de mesa. Nunca me han gustado los juegos de mesa. Y en esta casa jugamos muchos juegos de mesa. Muchos juegos de mesa. Y entonces, yo es algo que les digo es, 1 hora. Voy a jugar 1 hora. Y aprovechen esa hora porque, ojo, porque es de calidad. Una, porque no me gusta, pero lo disfruto. Y les gano siempre. Entonces, lo disfruto. Porque podemos convivir. Porque podemos reír, porque se pueden pelear, porque en el mismo juego se pueden poner los límites y decir, ¡hey, basta! ¿Saben? Dentro del juego, psicoanalistas como François Dolto muestran el juego en la clínica no como algo lúdico o divertido. Entonces, también a mí me sirve cuando jugamos porque empiezo a ver cómo son cada uno de ellos, ¿sabes? Y empezamos a conocer también a nuestros hijos. No solo es de mover la pieza y listo, ya gané o ya perdiste y adelante. Es cómo es el dinamismo y entonces podemos ubicar que los dos mayores tienen una complicidad y se pueden pasar el dinero bajo el agua o la ficha o para fregarse al otro y uno puede llorar, el otro no se aguanta, lo que a nosotros también nos puede generar esa dinámica familiar. Entonces, sí tenemos el tiempo, solo que tenemos que estar dispuestos a darlos, a renunciar. Hay una frase muy bonita que es, amar es dar lo que no se tiene a quien no es. ¿Ok? Entonces, dentro de esta parte del amor, pues a mí no me puede gustar, pero tampoco lo juego con cara. Claro. Me Sino entrego puedo al decir, juego. voy a jugarlo. No es algo que voy a hacer de todos los días, pero cuando lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Exacto. Entonces, el primer punto es ese. Tenemos que renunciar. Pero es que trabajo mucho. Renunciemos 1 hora. No nos cuesta nada. El partido lo vas a ver en repetición y te vas a evitar la fatiga de que si ganó o no ganó. O así de fácil, planéate la jugada antes o después del partido, ¿no? No tiene por qué Totalmente. interferir con esa actividad que probablemente tú disfrutas, pero también creo que somos adultos totalmente absorbidos por la tecnología. No podemos estar, y me aculpo, ¿eh? No podemos estar en el juego de mesa sin voltear a ver el celular porque justificamos que estoy trabajando. Todo el tiempo estamos trabajando, oigan, todo el tiempo estamos trabajando y realmente lo que tenemos que ver y poner enfoques a nuestros hijos se los dejamos hasta el final. ¿Cuántas veces no llegan a contarnos cosas y uno con el celular de, ajá, no, sí, y al final dices, ¿qué fregos me dijo? No estamos, pero no estamos y tal vez desde ahí pudiera empezar a hacer un papel presente de mamá o de papá con nuestros hijos. No es el tiempo que les des, no es estar con ellos 5 horas al día, es estar media hora porque es lo único que tienes en el día después de trabajar, pero media hora en la que ya te enteraste con quién hablaron, qué jugaron. Oye, y además tenemos un enemigo presente muy grande. Justo la tecnología y las redes sociales, en donde los niños ya están. Ayer veía una campaña que se está haciendo muy fuerte en redes sociales, en donde dicen no a los dispositivos y las redes sociales a los niños. Vemos a niños con redes sociales demasiado activas, en donde ya no solo dejaron de jugar, de correr, de salir a bicicleta, de andar, de todo lo que nosotros hicimos, y no es por la nostalgia de la década, sino porque ya ni siquiera están moviendo su cuerpo, ya ni siquiera están conectando correctamente. Justo hoy me decías, y en la mañana, ¿no? Ya no se va a usar dispositivo por la mañana porque los niños se atontan. Totalmente. Entonces, ya tenemos como muchos problemas con qué lidiar, ¿no? Es ser papás presentes, pero hacer a un lado el celular, pero también quitarles a ellos sus dispositivos para que también pueda conectar, ¿no? Porque lo que nos hemos encontrado es que al momento en el que nosotros adultos les quitamos a los niños su dispositivo que tanto aman y adoran, empieza la quejadera. Y claro que como papás lo que menos queremos, a ver, güey, o sea, toda la semana voy a trabajar, toda la semana estoy en friega, estoy ultra cansado, y el fin de semana a las 9 de la mañana ya me está chillando el chamaco porque quiere el iPad y yo acostado, sí, agárrala, agárrala. También ser papás es incomodarnos. Y tú me has hablado mucho de eso, de que ser papás no es estar cómodos, es ni modo, me voy a llevar al niño que va a estar con carota en el restaurante, pero no le voy a dejar usar el dispositivo porque se trata de conectar. Háblame de eso. Totalmente. Quiero nada más recuperar un punto cuando te dije que la función paterna también tiene que ver con la complicidad de la pareja.
por una sola cosa. Anoche caí en cuenta, por ejemplo, que estamos adoptando sin querer, nada de esto ha sido planeado, una, una, una comunión muy tradicional. Porque entonces yo puedo llegar a las 9, a las 10 de la noche, y entonces mientras estamos en la mesa, tú me vas platicando todo lo que pasó en la tarde. Y entonces, lo que platicaste con los niños, cómo se portaron, quién no te hizo caso, quién sí te hizo caso, Sí se cayó, sí le si se dolió. cayó, si le dolió algo, si hay que estar pendiente de esta situación. ¿Me explico? Ujú, Entonces, de esa manera también se está cumpliendo una función paterna. claro. Porque llegamos a retroalimentarnos y entonces en momentos específicos, entonces Darja se portó mal y no lavó los trastes. Perfecto. Entonces va a haber una consecuencia. Y tempranito decir, hija, lávame estos trastes porque se te dijo 1, 2, 3 veces, no hiciste caso y entonces ahora ya hay una consecuencia. Y nuevamente, no hay un reproche, no hay un reclamo, no hay una Wow, queja, claro. no hay absolutamente nada. Y entonces se instala y los niños se dan cuenta que la mamá le está cediendo el papel a la función que puede ejercer la autoridad y que no hay una decisión en ese sentido. Y ahorita tal vez nos estamos yendo a hablar hacia una familia reconstruida, que es lo que nosotros somos, en donde si bien no eres el papá biológico de mis hijos o yo no soy la mamá biológica de tus hijas, hemos ya hecho una dinámica muy familiar, como lo acabas de decir, ¿no? Pero es muy visto en los matrimonios tradicionales, en las familias tradicionales, que mamá le dice, sí, regáñalo, pero yo te voy a decir hasta dónde, ¿no? Yo te voy a decir, no, esta vez te pasaste, no regañes al niño, le restas la La autoridad autoridad. al papá, o sea, estás entre que se la das, pero no se la das, le restas esa autoridad y entonces inevitablemente papá termina siendo el malo. Entonces aquí vienen otros temas que vamos a abarcar porque me parece interesante. Habemos muchas parejas que somos divorciadas y que estamos reconstruyéndonos en hogar y donde cuesta mucho trabajo también el saber hasta dónde, y lo platicábamos en alguna reunión con nuestros amigos, ¿te acordarás? En donde él decía, este amigo decía, no, es que yo creo que no es mi función regañar a las hijas de mi novia, porque pues eso no está bien, para eso ellas tienen a su papá, y entonces nosotros que sí tenemos como una dinámica diferente, y esto obviamente es para cada quien, ¿no? Lo que a cada quien le funcione. A nosotros sí nos funciona el estar conectados, yo con sus hijas, él con mis hijos, y sí ejercer una figura, porque pongamos bien fácil el ejemplo de anoche. Anoche la que se hizo un revoltijo fue Renata, llega Paco a trabajar, le cuento yo, oye, fíjate que con Renata estoy viviendo esta situación, ya no sé qué hacer, tacatá. Entonces, tal cual ya está instalada esta dinámica familiar, él en la mañana se va a dejar a los niños y aprovecho ese camino para no solo poner orden aquí en la casa, ¿no? De, oye, no lavaste los platos y tal, sino también aprovechas el camino para hablar. Pero entonces, ¿hasta dónde debemos de inmiscuirnos cuando somos familias reconstruidas en la educación de tus hijos, de mis hijos? ¿Y por qué sonríes? Me río porque justamente iniciamos hablando de la función simbólica del padre. Ujú, No estamos hablando de un padre biológico. claro. Se sea o no una familia reconstruida. Es la función paterna. ¿Significa que yo voy a ser el papá de tus hijos? No. Hablamos de la función, aquello que ejerce la ley. ¿Ok? Entonces, Ujú. puede ser una familia de papás biológicos, pero puede no haber función paterna. Puede ser una familia reconstruida y puede no o sí haber una función paterna. Entonces, aquí no significa esto. Aquí el plus que se da es, por ejemplo, y es de reconocerse, el papá de los niños evidentemente ha entrado también, ¿sabes? Y es, si aquí tú le dices, ¿sabes qué? Aquí se estableció esta regla, se sigue Se allá, replica. por supuesto. Bueno, tal vez acá pudiera ser más difícil, porque creo que a través de los años que ya llevamos juntos, hemos logrado instalar muy bien eso, ¿no? Como que ya jugamos todos un rol y una dinámica de coparentar, en donde él, Paco, está inmiscuido en la crianza de mis hijos, yo en la suya, pero el papá de mis hijos sigue estando súper presente en la vida de mis hijos, pero la novia del papá de mis hijos está también muy presente en la vida, entonces es como que todos nos hemos puesto muy de acuerdo sin quererlo y sin buscarlo, y eso se agradece, pero la realidad es que esto no es lo que se vive allá afuera. No, Hay para una guerra nada. interminable. Totalmente, pero aquí viene la capacidad del adulto de no infantilizarse. Porque entonces ni el papá de los niños va a decir, no le hagas caso a Paco porque no es tu papá, ni yo voy a decir, ese tu papá no sabe cómo criar. Para nada.
aquí se da el lugar. Claro, Y si vienen y me dicen, es que mi papá es el más chingón, la verdad es que es el más chingón, claro. ¿sabes? Se respeta la legalidad en todos los sentidos. Mi mamá es la más inteligente, tu mamá es la más inteligente, ¿sabes? Cuando Renata, por ejemplo, en función, y esto es algo sumamente de reconocer para el papá de los niños, cuando Renata tuvo este ejercicio de qué profesión quería. Sí, su proyecto final tenía que desarrollar una profesión en inglés, tenía que desarrollar su personaje de una profesión en inglés y ella escogió ser una psicóloga. Y se llevó, bueno, habíamos pensado que se había llevado tu agenda Ajá. porque te la había pedido antes, ¿no? De me dejas llevarme tu agenda Y no para poder. encontraba mi agenda. Y para esa semana justamente a ellos les tocó estar con su papá. Entonces, claro que nosotros existió el, ¿será que sí iba a hacer ella su trabajo de psicóloga? Y el papá no solo apoyó la moción de ella querer ser psicóloga, que es lo que está replicando, sino que no obstante le ayudó a desarrollar su proyecto en un video, ¿no? A que ella expusiera, o sea, le ayudó a hacer su guión para qué iba a exponer siendo ella una psicóloga. Entonces, claro que aquí hay un trabajo mayor, ¿no? Porque todos estamos inmiscuidos en el supuesto. bienestar de nuestros hijos. Pero qué difícil para las familias allá afuera, y no nos vayamos lejos a el papel del padrastro o la madrastra, No, no. sino incluso de papás en donde tu papá es un desgraciado, ¿no? Y entonces el niño de, madre, sí, o sea, ¿cómo? Pero estoy viendo a mi mamá llorar, pero mi papá también yo lo quiero mucho, pero entonces ¿cómo lo hago? Y usamos una vez más a los niños de comodín, Así es. usamos una vez más a los niños de moneda de cambio, y como lo dijiste al inicio del podcast, no podemos estarle jugando así porque finalmente uno no tiene por qué agarrar a los niños de castigo, ¿no? Poniendo este ejemplo de tu paciente en donde te decía, y la voy a castigar. O sea, independiente, aquí no estamos hablando de que yo sea gran amiga del papá de mis hijos o que tú seas gran amigo del papá de mis hijos, es simplemente ambos queremos el bienestar de nuestros hijos, y esto independientemente de que la familia esté reestructurada Así o que es. papá y mamá sigan juntos. Nuestros hijos no se suben al ring, nuestros hijos no son parte de nuestra discusión, de nuestra pelea, de nuestra falta de comunicación, de nuestro divorcio, ellos quedan aparte, pero entender eso es bien complicado. Para que lo puedan entender allá en casa o quienes sea que nos estén viendo, ¿hasta dónde repercute el papel de papá? Mucho se habla del papel de la mamá. De que, ay, mamá es tan importante porque el amor, porque la bondad, porque la abundancia, porque ta. Pero ¿hasta dónde repercute el papel de papá en la vida de un niño? Y cómo impacta también cuando este niño o niña crece el papel de papá presente o ausente. Ok, hablando de estos tipos, de las diferentes características que puede tener la función paterna, ahora imagínate a un padre castigador, a un padre violento. Híjolas. ¿Me explico? Va a crecer un chico, se esperaría. No me gusta determinar algo, ¿sabes? Generalizar, Generalizar. Pero podríamos esperar a un hijo que no va a tener el carácter ni la personalidad para enfrentarse allá afuera a quien venga a sobajarlo. Porque constantemente va a estar aquí la voz del padre diciendo, no sirves para nada, no es así, Qué ¿para qué lo tonto. intentas? No seas un tonto, ¿sabes? No Entonces, llorar es de mariquitas, no. así es. Justo es, creo que esa es la parte más importante. Que si nosotros seguimos replicando la función paterna desde el discurso machista, por eso muchos de nosotros estamos bastante fregados. Muchísimos. Porque entonces tenemos que ser los fuertes, tenemos que ser los que no lloran, tenemos que ser los que aguantan, tenemos que ser los que imponen, porque nuestro último recurso, y ojo, les voy a dar un dato aquí, sobre todo ustedes mujeres, si en su momento están en conquista o algo así, si ustedes ven que el único recurso del varón es la fuerza, Red corran, flag. corran. Y la fuerza no solo física. No, porque a lo mejor dices, no, pues él no es violento, no, pero a lo mejor con sus palabras sí. A lo mejor ni Así es. siquiera con las palabras, porque recordemos que existe esa violencia muda en donde me enojé con mi hijo y no le hablo. Y no te voy a hablar, hijo, porque estoy enojada. Y eso también es violencia, eso también es fuerza. Así es, porque al final del día el hombre se va a poner yo más arriba que tú. Entonces te voy a ignorar y te voy a hacer sentir mal y sé que te estoy haciendo sentir mal y más te voy a castigar. ¿Sabes? Hay algo que quisiera yo mencionar y que creo que nunca hemos hablado ni en los espacios en radio, ni en las historias, ni en ninguno de nuestros proyectos, pero que me gustaría que
lo explicaras un poco para entender qué tan importante es la función de un papá presente. Lo de la triada. A ver, ¿cómo? No, tú hazlo, yo no le sé a eso. Ok, ahí agarrando evidentemente la teoría freudiana, eh, esta triada que en su momento hemos platicado es pues prácticamente el complejo de Edipo, que es justo papá, mamá e hijo. ¿Ok? Entonces se espera que papá tenga esa función de prohibición del incesto para que el hijo vea que mamá no lo es todo para él. ¿Ok? Si está la figura paterna va a hacer sentir al hijo que él no tiene esa unicidad, Ok, que mamá no es para hijo, mamá es para papá, ok. que no existe esa complicidad. Pero muchas veces lo que pasa es que el papá, por no meterse en rollos existenciales, dice, pues hagan lo que quieran. Y se sale la triada y se queda la complicidad entre mamá e hijo. Justamente ese es el complejo de Edipo, en donde después se habla de la castración, que es justamente el corte de ese vínculo. ¿Me explico? El corte del vínculo con papá. El corte del vínculo en exceso con mamá. O sea, si mamá también devora al hijo y el hijo se deja devorar, ¡Bro! creo que podemos poner muchos ejemplos y muchos de ustedes van a conocer sí o sí a Alguien. personas que están así. Nosotros nos contaba en algún momento una persona de un hombre de más de 50 años que seguía durmiendo con su mamá y el papá en Híjola, una sí, habitación. claro, O sea, claro. el papá en una habitación, hijo y mamá en otra Wow. habitación. Y justo habla de esta castración, porque es un hombre, la historia, digo, long story short, la historia es de un hombre de 50, 60 años que se divorcia desde hace muchos años, regresa a casa de mamá y papá a vivir con ellos porque ya están viejitos y los voy a cuidar, pero él sigue durmiendo en la misma habitación con mamá, papá duerme en otra habitación y ahí viene esa castración de la que hablas, porque entonces él ya nunca retomó su vida amorosa. Es decir, él se entregó a dormir en casa con una mujer que era su mamá. Más que castración, ahí lo que sigue existiendo es la relación de incesto. Insisto, incesto no solo nos basamos a la sexualidad, a Okay. la relación sexual. El incesto es que no hay una prohibición. Y a ver, ahora imagínate que este hombre de 50 años sigue durmiendo en la misma cama con mamá. No, what the fuck, o sea, O sea, ¿qué está pasando ahí? no. Pero ahí no termina, porque el papá, biológica, el ente, ahí está, pero no prohíbe nada, al contrario dice, ok, yo me voy a la otra recámara. Ajá, háganse buenos ustedes, ¿no? Yo no me Entonces, meto. eso es una dinámica. Yo les pregunto a ustedes en qué momento este varón va a establecer una relación amorosa con otra mujer cuando mamá es todo esto. Una relación amorosa sana, porque claro que la puede tener, pero mamá sigue siendo mamá, ¿no? Déjame le pregunto a mi mamá, déjame le llamo a mi mamá, es que el domingo es con mi mamá. Pero ¿sabes qué? Creo que nos salimos un poquito del contexto y como no quiero hacer de este podcast algo interminable y fácilmente tú y yo pudiéramos hacerlo interminable, regresamos a la pregunta que lancé antes de. ¿Qué tanto repercute el que papá esté presente o ausente en la vida de un niño y cómo impacta cuando este niño o niña crecen? Es decir, se habla mucho de que nosotros las mujeres buscamos en nuestras parejas a nuestros papás, sean buenos o malos. ¿Qué tan cierto es esto? Mira, ese tema lo vamos a dejar para otra ocasión a profundidad. Okay. Porque evidentemente, si yo quiero cuidar algo de este podcast, de estas charlas, es no generalizarlo. Porque entonces, ¿cuánta gente no hemos conocido que allá afuera vienen y nos dice, no, es que yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo porque entonces acomodo las velas por tamaños y colores? No, no es así. Y entonces se va viralizando todos estos conceptos. Pero sí, nosotros buscamos, o en cierta medida, ciertas identificaciones con las parejas que tienen que ver con nuestros padres, por supuesto. Ahora, ¿qué tanta repercusión hay? La presencia de la función paterna o la ausencia de la función paterna, mucha. Te lo voy a poner así. La función paterna, si es igual a autoridad. Autoridad es igual a límites.
Y si no hay esto, entonces por eso podemos encontrar muchas acciones allá afuera en donde se rompe la ley porque no existe. Porque no hubo esa ley en tu vida. No hay una ley. Y entonces por eso hay quienes roban, quienes violan, quienes matan, quienes hacen muchas cosas porque se brinca la ley. No lo hay. ¿Cómo instauras acá una prohibición si en todo este proceso de crecimiento no hubo? Estoy hablando de casos extremos. Pero ahora, ¿quieres algo más ligerito? ¿Cuántas mujeres no hay en relaciones que permiten ser violentadas, que permiten ser agredidas, Ser que abusadas. permiten ser abusadas, que permiten, me acabo de atender a una paciente nueva, que no es de aquí, o sea, que es, vaya, de otro estado, y esta paciente me decía, en esta normalidad, me decía que en 10 años, desde la primera vez que descubrió que el esposo le era infiel, le dijo, pues vete a probar allá. Y entonces se va un año y cuando ya se aburre regresa y vuelve a estar unos meses y después se vuelve a ir y después vuelve a regresar y después se vuelve a ir. Y para ella no genera angustia eso. Ella me busca porque dice, ¿en qué momento dejo de hacer esta situación? Y algo muy curioso que me comenta es, creo que me hace falta poner límites. Que viene desde ahí. Eso es un estrago. ¿Cómo conocemos los límites sin la función paterna? Es necesaria la función paterna. ¿Por qué? Porque nos establece límites de ser abusados. Una chica que trabaja en alguna empresa y entonces el jefe la trata con insultos, con que es una cualquiera, que no sirve para nada. Ella se pone a llorar, pero sigue trabajando y todavía le dice, discúlpeme. ¿Dónde está la propia legalidad? No la hay. Nunca la hubo. Nunca la hubo. Y desde esa carencia, ahí Exacto. te quedas. Ahí te vas a quedar porque no conoces la legalidad, porque está permitido. Entonces, por supuesto que la función del padre es poder ejercer la ley. Es decir, hasta aquí se puede, hasta acá puedes avanzar. Hasta aquí te vas a dejar, hasta aquí vas a poner un alto. Me gustaría cerrar con una pregunta que probablemente se vuelva complicado responder porque sé que no te gusta justo generalizar, pero tal vez sí dar una guía, ¿no? De por dónde sí, más que por dónde no, por dónde sí. ¿Cómo entonces convertirse? Y este puede ser el gran regalo del Día del Padre para ustedes mismos y para sus hijos. ¿Cómo convertirte entonces en un buen padre, en un papá presente? Ok. ¿En un buen padre? No. No hay buenos padres, no hay buenas madres. Pero sí en algo que sea funcional para los hijos. En primera, seamos autocríticos. Y también aprendamos a recibir las críticas que vienen del exterior. Quitémonos el semblante de ser machistas. Quitémonos el semblante de saberlo todo. Porque solo desde la autocrítica podemos saber qué estamos haciendo adecuado o qué estamos haciendo de una manera incorrecta. El mejor regalo que nosotros mismos inclusive podemos tener es exponer la vulnerabilidad. Si tú vienes y me dices, creo que te pasaste porque le hablaste muy fuerte, por supuesto que al inicio va a haber una resistencia y decir, no, pero bueno, ¿sabes qué? Sí, es cierto. Bajar la Lo hice. guardia. Hay que bajar la guardia. Para que esa función paterna pueda ser, valga la redundancia, funcional, tenemos que hacer una introspección y revalorar cómo estamos actuando y desde dónde estamos actuando. ¿Estamos actuando desde el cansancio? Entonces reestructuramos. ¿Estamos actuando desde el enojo? Entonces reestructuramos. ¿Estamos actuando desde el propio apapacho de decir, me lo merezco, así que quédate en el iPad? Reestructuramos. Okay. Y la clave es justamente el nombre que le pusiste a tu podcast. Desde incomodarnos. Desde saber que no estamos haciendo las cosas correctamente porque así lo creemos. Y por eso son conversaciones incómodas.
Y a los papás y a las mamás que nos están viendo y nos están escuchando, por supuesto, si tú eres mamá, no te quedes con un no va a cambiar. Fórzalo, fórcennos a quitarnos, Incomódenlos. incomódenos, tengan esas charlas incómodas y no digan es que va a terminar en pleito. ¿Y qué quieres? ¿Que termine en pleito o que todo siga siendo una farsa en una dinámica familiar? Entonces, incomódenos. Esta mañana escuchaba un podcast en donde hablaban de cómo encontrar, se llamaba The Research of the Happiness o una cosa así, como la búsqueda de la felicidad. Y hablaba de que para encontrar esa felicidad que pareciera que todos estamos persiguiendo, es necesario incomodarnos. Justo decían eso, que si tú no te incomodabas, si no te obligabas a tener estas conversaciones, si no te obligabas a modificar estos hábitos, entonces te quedabas parado en el mismo lugar. Y estar parado en el mismo lugar es solo engañarte con una falsa felicidad. Entonces volvemos y todo nos lleva a lo mismo para ser mejores padres, mejores personas, mejores parejas, mejores profesionistas, mejores empresarios, mejores emprendedores. Es necesario incomodarnos y para eso están las conversaciones incómodas. Y hasta aquí nuestro reporte, Joaquín, porque no queremos que esto se haga muy largo. Pero antes de irnos, no sin antes agradecerte. Me encanta tenerte y justamente, pues a eso voy. Vamos a tener 3 modalidades de este podcast Conversaciones Incómodas. Número 1, unas pequeñas cápsulas, podcast de 10-15 minutos, en donde más que nada informativo. De hecho, el episodio pasado, que puedes verlo, es con el doctor Ramón Cruz Mugarte, quien nos habla de la deshidratación. Y es un podcast muy breve, de 10-15 minutos. Y por otro lado, vamos a tener estas charlas mucho más largas, en donde vamos a introducirnos a pláticas profundas con cada uno de nuestros invitados, en donde claro que muy seguido van a ver a Psic Paco Rosales, que tiene mucho que contribuir a tu vida, a mi vida, a nuestras vidas, porque terapia como canasta básica. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Soy Carla Figueroa. Gracias por escucharnos en Conversaciones Incómodas. Compartan este podcast. Estamos en Spotify, estamos en las redes sociales, estamos en YouTube. Búsquenos, compártanos, síganos y platíquenos también de qué temas quieren que hablemos con el Psic Paco Rosales. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Redes sociales como Psic Paco Rosales, y si no a través de ti. Digo, todo es a través de ti y algo Yo muy... soy su manager. Sí, y algo muy importante, como lo dijiste, es muy nutritivo, como esta paciente que me decía, hagan esta dinámica o hablen de estos temas. Es algo que nos nutre, porque evidentemente nosotros podemos decir, estos temas son importantes, pero nada como la gente que nos pueda escuchar y decir, oye, a mí me está pasando esto y no sé cómo hacerle. Y a partir de este podcast, evidentemente lo que buscamos es incomodarles y decir, caerles mal. Creo que no estamos haciendo las cosas bien, justo eso. Gracias a todos por acompañarnos. Síganos en más Conversaciones Incómodas. See you later, alligator.